Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Saludos a todas y a todos. Bienvenidos a este encuentro acerca de la inteligencia artificial. Yo soy Marco Enríquez desde Chile, coordinador junto a Matías Capeluto, que también es muy importante como motor en este grupo de Puebla, que es un grupo de líderes de 18 países, con líderes de gobierno, líderes de oposición, de centro izquierda democrática, de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Lo digo porque siempre es bueno repetir quiénes somos en esta casa, en esta tribu progresista. Josefina es la jefa de comunicación, está Gabriela Peirano, que también encabeza la estrategia de redes sociales, y decirles que estamos muy contentos, obviamente, de organizar esta sesión de trabajo. Lo hemos hecho los últimos 6 años, desde que existimos, sobre distintos temas, con gran impacto. Esto es un grupo de acción política, de reflexión política, de hombres y mujeres, animales políticos del debate latinoamericano, la integración junto al Caribe. Y queremos decirle entonces que bienvenido, gracias a los expositores, a los 3 grandes expositores, y nuevamente felicitar a Josefina y Matías por organizar este encuentro que para nosotros honra la misión del Grupo de Puebla, que no es una ONG, no es una fundación, no es un partido político, es un grupo de hermanos y hermanas de la política que queremos, en la acción política, en la reflexión articular en esta amenaza de la extrema derecha, en esta degradación del debate público, enfrentar un dilema. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial si es que hay dilema? Yo soy filósofo, con lo cual es una palabra grande, pero lo dirán mejor que yo los expositores, y les damos la bienvenida, y esto va a durar los minutos que tiene que durar. Somos muy estrictos, yo soy chileno, por tanto tenemos obsesión con Prusia, y somos muy puntuales, así que muy bien, Josefina, de honrar la tradición de puntualidad de este grupo de Puebla. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a aprender todas y todos juntos en esta sesión de trabajo. Besos y abrazos, y venceremos. Bueno, gracias Marco. Ahora me toca a mí presentar a los 3 expertos que nos van a estar acompañando, que son Ekaitz Cancela, Sofía Escacerra y Ulises Mejía. El que le toca primero hoy es un gran amigo, aparte, Ekaitz Cancela, que va a tener 10 minutos. Ekaitz es periodista y ensayista, escribió 2 libros, trabaja sobre temas de tecnología y geopolítica. Así que los dejo con él para que les hable 10 minutos, que de nuevo vamos a ser muy taxativos con eso. Adelante, Ekaitz. Bueno, buenas tardes. Gracias, Josefina, por la introducción. Eh, Básicamente empezar preguntándonos, sobre todo sabiendo que están Sofía y Ulises, que van a tratar temas también muy amplios, empezar con una pequeña provocación, sobre todo para la gente que no está tan cerca de la filosofía detrás de la inteligencia artificial, de la economía política detrás de la inteligencia artificial, y donde la mayor parte de estos temas son como la realidad que nos transmite Black Mirror, ¿no? La tecnología nos supera como seres humanos, y lo único que podemos hacer es esperar a que los gigantes tecnológicos nos salven o disfrutar de sus herramientas de consumo para realizarnos como sujetos humanos en esta modernidad tardía que es cada vez más alienante y basada en los principios de extractivismo y vigilancia. Entonces, la pregunta que quería lanzar un poco es: ¿qué es la inteligencia artificial? Y si algo como, como una herramienta para encontrar patrones y cruzarlos de manera aleatoria puede ser identificada como aquella herramienta casi prometeica que nos salvará de todos los problemas que nos acechan, ¿no? Como la desigualdad o el cambio climático. Y lo que quiero argumentar en estos breves minutos es que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy, no es una tecnología que tenga propiedades exclusivas, sino que esta tecnología, al igual que la tecnología de manera histórica en el sur global, pero concretamente en América Latina, como mostraba el golpe de Estado contra Salvador Allende cuando trataba de nacionalizar la ITT, la compañía tecnológica de la época, es que la tecnología no es buena ni mala per se. La inteligencia artificial o los algoritmos no son neutrales o no neutrales, sino que son el resultado de la lucha de clases, que son el resultado de un enfrentamiento político
por la propiedad de esta tecnología y que esta tecnología no, como muchas veces se habla sobre la inteligencia artificial, no es algo que deba enfrentar al ser humano y a la máquina. No es que el ser humano vaya a desaparecer porque las máquinas existan, ¿no? Tiene más que ver con las relaciones sociales de producción y con el hecho de que los capitalistas quieran aumentar la rentabilidad, reducir los costes y aumentar la productividad al mismo tiempo, ¿no? Y que diseñen tecnologías, las entrenen con esos objetivos de eficiencia y optimización en mente y con criterios además donde tienen que generar dinero esas aplicaciones. Es el hecho por el que muchas veces cuando utilizamos una tecnología como ChatGPT se equivoca, ¿no? Porque quieren que sigamos haciendo prompts, quieren que sigamos siendo dependientes y quieren que sigamos suscritos a esos servicios. Y lo que quiero trazar es mínimamente esa historia de la inteligencia artificial, que como digo, no, no emerge de manera mágica. Hay muchas inteligencias artificiales posibles y yo diré que, o argumentaré que el sur global o concretamente algunas regiones de América Latina, como Chile, como Brasil, como Argentina, o incluso de otras partes como México, deberían estar colaborando para crear modelos de inteligencia artificial basados en la solidaridad y el altruismo y en conceptos más asociados con el internacionalismo socialista en la era digital o con todo el espectro del nuevo orden de la información y las comunicaciones, que también estoy seguro que será algo que diga Ulises porque han trabajado este tema como nadie. Y quiero argumentar que la tecnología, como la hemos entendido o como la hemos vivido hasta ahora, es algo que nace de cómo los británicos y los estadounidenses la utilizaban en el campo de lo militar. Es decir, el mero hecho de encontrar patrones entre distintos y grandes conjuntos de datos tenía como objetivo detectar cuáles podían ser los proyectiles o cuáles podían ser las armas que atacaran, en el caso británico, al imperio que tenían en la India, en Punjab, y es decir, eran herramientas de contrainsurgencia y posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pero también Reino Unido, la trataron de utilizar para aplicarlos al ámbito de la guerra y concretamente las batallas marítimas, ¿no? Y desde ahí se empieza a generar todo todo un hype, eh, toda una, toda una moda en torno a denominar la inteligencia artificial a cualquier aplicación que pudiera solventar algunos problemas matemáticos. Entonces, esta incipiente IA, esta incipiente tecnología de cruzar datos aleatorios y hacer match entre ellos, llega hasta nuestros días adaptada a todos los ámbitos del mercado de consumo. Es decir, utilizamos la inteligencia artificial para realizar cualquier tarea, desde buscar qué nos pasa en la pierna, hacer tareas de clase, realizar nuestros trabajos. Hasta ahora alienantes y capitalistas, solo que en lugar de, de realizar 3 trabajos de mierda en una hora, ahora podemos realizar 500 trabajos de mierda en una hora, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero argumentar es que la inteligencia artificial, si no está situada y si no está enfocada desde el marco de las relaciones de dependencia que se establecen entre los estados, es decir, el mero hecho de que buena parte de los datos o que buena parte de los modelos estén en inglés, o que las únicas compañías tecnológicas, en este caso, sean estadounidenses. Existen algunas chinas, pero principalmente son todas estadounidenses. No existen grandes empresas, ni siquiera de inteligencia artificial, ni casi tecnológicas en la Unión Europea. Hay un dato que es muy paradigmático, que es el único unicornio que hay en Europa es Globo, ¿no? Y es una empresa que la única innovación que ha llevado a cabo son prácticas más sofisticadas de taylorismo digital, es decir, de vigilancia de los trabajadores en el espacio laboral. Entonces, lo que quiero decir es que cuando empezamos a observar la inteligencia artificial como el producto del imperialismo estadounidense, como el producto de las intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo para garantizar su posición de poder, si la entendemos en el contexto de las mismas estrategias que llevaban a cabo en 1970 contra Chile y provocando golpes de Estado para que no hubiera una nacionalización de las empresas tecnológicas, o como ocurrió en Brasil, que no hizo falta un golpe de Estado, sino un proceso de lobby y de influencia enorme en la Organización Mundial del Comercio para bloquear el desarrollo soberano de Brasil, o si la entendemos en el contexto actual en Chile, donde Santiago se está convirtiendo en una pequeña colonia digital donde se establecen los centros de datos de las Big Tech estadounidenses,
Si entendemos esto, entendemos que la inteligencia artificial simplemente es un derivado de las necesidades geopolíticas de Estados Unidos, ¿no? Y cuando lo entendemos desde esa perspectiva, vemos que se generan dependencias, es decir, el desarrollo en inteligencia artificial del norte significa el subdesarrollo del sur global, implica expropiación de recursos, implica expropiación de aguas, implica expropiación de energía, implica ocupar tierras y ocupar espacios. Y también implica cierta explotación, porque la inteligencia artificial también establece o también altera las cadenas de valor globales y también altera la división internacional del trabajo. ¿De qué manera? Empezamos a ver que buena parte de las prácticas de reconocimiento de patrones o de reconocimiento de imágenes que sirven para entrenar a estas inteligencias artificiales están concentradas en trabajos precarios del sur global. Caso de Kenia que publicó la revista Time es interesante, pero también hay otras investigaciones que muestran que quienes están detrás de los chatbots son mujeres pobres mexicanas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el sur global está poniendo cada vez más o se está viendo afectada por procesos de expropiación política de recursos y de explotación económica del trabajo para concentrar los medios de producción de las empresas estadounidenses y que esos medios de producción sirvan para renovar la economía, es decir, como crear una nueva infraestructura industrial, en este caso que es tecnológica, que ayude a las grandes firmas estadounidenses, principalmente tecnológicas, al sector militar e industrial. Ya se está viendo la aplicación de la inteligencia artificial en las guerras, pero también a los combustibles fósiles, es decir, a los tres estamentos de poder, pero también a las firmas financieras que necesitan desplazar e invertir en nuevas empresas. Entonces estamos viendo cómo la inteligencia artificial está haciendo coincidir a estos cuatro sectores de poder principales de Estados Unidos y cómo vamos a ver que de manera progresiva se intensifican las luchas geopolíticas. Vamos a ver cómo se van a ir creando cada vez más, debido a esta concentración de la inteligencia artificial, residuos en el sur global. Se van a seguir dando procesos de extracción del litio, de extracción de explotación a través de la minería. Entonces, vamos a ir entendiendo o entendemos que la inteligencia artificial tiene su propia economía política, que esta economía está cada día más asentada sobre la militarización de nuestras sociedades para solucionar la enorme crisis orgánica que el capitalismo acarrea desde los 80 y que hemos de problematizar la inteligencia artificial como algo político y tener una agenda geopolítica donde los países del sur, en lugar de quizá emulando el ejemplo de China, de construir redes más eficientes, ¿no? Es curioso que con esto y a cabo Estados Unidos haya tres firmas yanquis compitiendo entre sí, desarrollando los mismos modelos, gastando miles y miles de millones de dólares al año para hacer lo mismo, es decir, una competencia totalmente irracional. Y bueno, China ha conseguido de algún modo con 5 millones de dólares desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Entonces quizá debamos plantear desde el sur global la creación de modelos de inteligencia artificial con datos de las universidades, con datos de las instituciones públicas, orientadas no a solucionar los problemas que genera el capital o a solucionar problemas derivados de la eficiencia o de la optimización de los procesos productivos, sino que quizá tuviéramos que intentar diseñar la inteligencia artificial para fomentar industrias basadas en la desmercantilización y en el decrecimiento, para sostener servicios públicos desarrollados, universidades y hospitales, no del futuro, sino que sean capaces de hacer un apoyo para los trabajadores sanitarios y de los trabajadores universitarios o de los docentes para apoyarnos en los procesos de pedagogía, de digitalización que necesitamos para crear economías más populares y más autogestionadas, en cómo puede ayudar a la planificación de esos aspectos, cómo puede hacer que reduzcamos nuestro consumo energético mediante una planificación o una optimización de los recursos. Entonces, empezar a ver la tecnología como un apoyo de la creatividad humana y no verla simplemente como lo que nos presenta empaquetada Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, con eso lo dejo y seguro que luego podemos debatir más. Bueno, gracias, Ekaitz. Muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra a Sofía Escacerra, es economista, especialista en economía digital, comercio, desarrollo y empleo, es investigadora y docente y es directora del Observatorio de Impactos Sociales de la IA en la UNTREF.
en Argentina. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, muchas gracias por estar acá en esta tarde fría, acá en Argentina. Para todos los que están conectados de distintos lugares de América Latina, realmente un placer estar ahora acá conectados compartiendo un poco de reflexiones, ¿no? Respecto de la inteligencia artificial. Es un tema que se puso de moda y que se conjuga con la agenda política, ¿no? Yo lo escuchaba a Kais que decía que acertadamente que la tecnología es política y la tecnología desde siempre fue un campo de disputa política, porque la tecnología nos define como seres humanos y desde que la desigualdad existe y el ser humano es ser humano, la política nos atraviesa de lado a lado, ¿no? De cabo a rabo, como quien dice, en un mundo que es completamente desigual y que hay diferencias de poder. Con lo cual, la tecnología, por definición, es un artefacto de disputa política y es un campo de disputa política. Y será porque yo soy una optimista aguerrida, ¿no? Que me caracteriza siempre el optimismo, no me gusta el pesimismo, me parece que el pesimismo jamás ayuda a nadie y el pesimismo es la excusa perfecta para bajar los brazos y no hacer lo que hay que hacer, porque ¿para qué voy a luchar por un mundo mejor si igual ya está jodido este mundo? Eh, yo escucho mucho esto de que la extrema derecha está en todos lados, de que la extrema derecha está ganando, que la inteligencia artificial nos domina, que nos controla, ¿no? Que hace que cambia la subjetividad del ser humano y el pensamiento del ser humano y que por ende estamos cada vez más jodidos. Pero la verdad es que cuando uno mira al mundo y sale al mundo, la lectura de que la derecha está ganando, yo la pondría en disputa. Para empezar, venimos de América Latina, ¿no? Con gobiernos como el de Gustavo Petro, como el de Claudia Sheinbaum, como el de Lula da Silva, como el de Yamandu Orsi, como el de Boric y tantos otros que no podríamos calificarlos de extrema derecha, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Pero también cuando miramos Asia y otras regiones del mundo, no parece coincidirse ese discurso con lo que está pasando geopolíticamente en ese lugar. Entonces, a mí me gusta preguntarme qué es lo que está pasando y desde un país como Argentina, ¿no? Donde tenemos un Donald Trump venido a menos, como Javier Milei, eh, y realmente lo que estamos viviendo ahora es un cambio en el capitalismo, en el sistema capitalista. Estamos pasando de una fase de capitalismo liberal o neoliberal, como lo veníamos viendo, a un nuevo capitalismo que no sabemos cómo va a ser, ni tampoco tenemos en claro cómo definirlo, ¿no? O sea, pero sí vemos que el mundo pasó de ser unipolar a ser un mundo multipolar, donde hay distintos poderes en puja. En la Organización Mundial de Comercio, que la mencionó Kites, pero también en la Organización de Naciones Unidas y en otras instituciones internacionales, vemos como cada vez más hay otros países y otros bloques que empiezan a jugar fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato de color, ¿no? Que muestra este cambio de época es que Estados Unidos dejó de pagar su cuota a la Organización Mundial de Comercio y que la Organización Mundial de Comercio está en crisis deficitaria y no puede funcionar porque le falta dinero. Y esto es porque Estados Unidos tiene una clara intención de destruir el sistema multilateral de comercio. ¿Y por qué quiere destruir el sistema multilateral de comercio? Bueno, porque el sistema de comercio vigente le servía a los más poderosos. Y si vos ya no sos más el más poderoso, bueno, entonces tenés una clara intención de destrucción de ese sistema que ya no es servil a tus intereses o que ya no te sirve a tus intereses y buscar acuerdos de forma bilateral con distintos estados en cosas que te convengan, donde esos estados logres conseguir aquello que te proponías. ¿Y qué es aquello que te proponías? Bueno, está muy en claro cómo la agenda digital se impone, ¿no? Estados Unidos está firmando un montón de acuerdos en economía digital para tratar de seguir extrayendo datos, que de esto Ulises seguramente puede hablar mucho más que yo, pero para seguir extrayendo los recursos que necesita para seguir con esta maquinaria de la inteligencia artificial y situarse como se quiere situar en las cadenas globales de valor, ¿no? Como diciendo, bueno, que cada uno cumpla su rol y que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? América Latina proveyendo mano de obra barata y materias primas, todos me proveen datos y yo hago los modelos, ¿no?
Pero la realidad es que acá hay modelos en disputa y acá hay un desarrollo tecnológico en disputa donde China quiere acaparar la infraestructura digital de muchos países con un capitalismo que podríamos decir monopólico de Estado, no sé cómo llamarlo, porque estos gigantes que emergen, es muy difícil ponerle nombre cuando no terminamos de ver cómo es el monstruo, ¿no? Si tiene 7 cabezas, si tiene 2 colas, entonces es muy difícil ponerle nombre a un monstruo que no conocemos o que no terminamos de entender o de comprender bien, porque el nuevo mundo que está en disputa todavía no se gestó, ¿no? Entonces, en este momento de transición, a mí me gustaría reflexionar sobre el rol que cumple América Latina acá. Porque Kaitz hablaba bien de que América Latina tiene la posibilidad de crear tecnologías alternativas, ¿no? Tecnologías con otros conceptos, con tecnologías con conceptos de solidaridad, que traten de llevar otros valores pegados en su diseño, en su forma de ver el mundo. Y acá yo lo que quiero mencionar en estos 10 minutitos que se me han dado es que esto resulta vital, ¿no? Porque en un mundo donde se está en disputa dos modelos tecnológicos y dos modelos políticos, por un lado con Estados Unidos, por otro lado con China o los BRICS o como lo queramos llamar, tenemos la posibilidad histórica de decir ni uno ni otro, ¿no? Esto acá no nos va ninguno de los dos. América Latina tiene la posibilidad de hacer otra cosa y decir ninguno de estos dos modelos es lo que nosotros queremos. Y esto, digamos, es meterse en la disputa geopolítica y es decir, plantarse una vez más y meterse en la historia como otra vez una región que sabe decir lo que quiere. América Latina es una región que ha vivido en resistencias y en conflictos desde siempre, ¿no? La resistencia latinoamericana a los sistemas, los sistemas coloniales y los sistemas de dominación no es una cosa de color de América Latina, es realmente algo real, tangible, es algo que nos caracteriza, está en nuestro ADN. Y en este contexto histórico, esa resistencia se tiene que materializar en una idea tecnológica diversa, en un desarrollo y en un modelo y en un diseño tecnológico distinto. Porque no es una cuestión de solamente de oportunidad, es también una cuestión de marcar el camino de otra geopolítica posible. Y en este sentido, creo que América Latina no se puede dar el lujo de no integrarse en los temas tecnológicos, porque en los modelos tecnológicos lo que estamos viendo es que la capacidad de desarrollar nuevas tecnologías tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con monopolio, tiene que ver con capacidades, tiene que ver con grandes escalas, y muchos países de la región no tienen esa posibilidad, ¿no? O sea, yo a veces hablo con los hindúes que sueñan con infraestructuras propias y soberanas y todo eso. Yo digo, bueno, ustedes lo pueden soñar porque son 1.300 millones de personas, pero anda a decirle a Paraguay que sueñe con un modelo tecnológico soberano, o a Uruguay, que son 3 millones de personas, que sueñe con un modelo tecnológico soberano. Es muy complejo, es muy difícil de imaginar. Hay países de la región que ni siquiera tienen cantidad de ingenieros, ¿no? Entonces, la integración pasó a ser, te diría, casi esencial para la región en temas tecnológicos, en temas de ciberseguridad y en temas de soberanía tecnológica y de imaginar otra tecnología posible. Creo que en ese sentido, el Grupo de Puebla, donde estamos ahora, u otras instancias regionales de debate y de poder imaginar cómo serían esos diseños alternativos posibles, ya no es, digamos, un lujo o por decirlo, una vivencia intelectual, sino que es algo materializable, palpable, y es algo completamente necesario en una agenda que parece escapársenos de la mano y que parece dejarnos afuera y nos parece dejar como meros proveedores de materia prima. Tenemos una oportunidad histórica en la región, que es que hay muchos gobiernos progresistas, pero no veo que haya integración entre esos gobiernos, o está faltando integración entre esos gobiernos, y está faltando tener una agenda tecnológica. Muchas veces los gobiernos dicen, no, tengo que resolver el hambre, tengo que resolver la inflación, tengo que resolver la restricción presupuestaria o el déficit, tengo que resolver el dólar, tengo que resolver el acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación,
y no tengo tiempo de resolver el tema tecnológico, ¿no? Parece que siempre queda relegado a un segundo plano porque es algo donde es mucho más fácil firmar un contrato con Google o con Microsoft que me provea servicios al Estado y lo resuelvo en 2 segundos. Pero la realidad es que América Latina puede no darse ese lujo y es necesario no darse ese lujo para poder comenzar a entender los servicios públicos y las infraestructuras públicas con un diseño alternativo. Veo como, por ejemplo, muy buenos ojos lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho Uruguay con el plan Ceibal, ¿no? Y otro tipo de ejemplos claros donde fue posible generar tecnologías alternativas. Si nos ponemos a pensar en grande con modelos de inteligencia artificial, si nos ponemos a pensar cómo la inteligencia artificial influye en nuestras agendas políticas, democráticas, educativas, de salud, etcétera, me parece cada vez más vital y cada vez más fundamental empezar a entender la inteligencia artificial con mirada latinoamericana y local, entrenada con datos locales, y no solamente dejarla a la suerte de grandes poderes que vienen a vendernos productos enlatados dentro de la región. Con lo cual, la agenda de inteligencia artificial, la agenda tecnológica, tiene que pasar a ser una agenda prioritaria de integración regional. Y con esto no es broma, esto acá se nos va esta geopolítica en disputa de poder decir, no, nosotros nos vamos a situar en esta disputa geopolítica con una mirada estratégica, integrándonos donde nos tenemos que integrar y también sabiendo desarrollar nuestras propias tecnologías para servir a los latinoamericanos y latinoamericanas, porque el diseño tecnológico no es un tema menor, y la posibilidad que tiene América Latina de desarrollar estas tecnologías es tangible y es real. América Latina sabe construir tecnologías alternativas, lo que nos está faltando es una visión de integración, una visión regional de cómo construir estas visiones alternativas para poder hacer frente a una geopolítica donde sabemos que el sistema está en quiebra, lo que no sabemos es dónde vamos a caer dentro de esa grieta si no hacemos algo al respecto. Entonces, me parece que en ese sentido, desarrollar estas tecnologías y empezar a entender América Latina con otras lógicas y con lógicas de potencialidad y de posibilidad, es necesario. América Latina tiene que dejar de pensar a sí misma como proveedor de materias primas y entenderse como una región capaz de desarrollar tecnologías soberanas y alternativas con otra idea de diseño que tengan la posibilidad de llevar a la región a otra escala de desarrollo. Así que bueno, acá termino porque ya cumplí mis 10 minutos y soy estricta como han dicho. Gracias, Sofía, muchas gracias. Súper interesante también. Así que supongo que después habrá alguna pregunta. Ahora es el turno de Ulises Mejías, que es profesor de estudios de comunicación en SANI, no sé si lo voy a decir bien, SANI Oswego, beneficiario del premio del canciller de SANI. También es cofundador del Movimiento de Tecnologías No Alineadas y de la Red de Tierra Común, entre otras cosas. Así que te damos la palabra, Ulises. Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Bueno, y con disculpas a Sofía, yo creo que voy a presentar una visión un tanto más pesimista. Yo creo que es porque con lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, la desintegración de varias instituciones y de la democracia en sí. Y bueno, también me ha gustado mucho lo que han presentado Ekaitz y Sofía, una visión un poco global, general. Yo creo que mis comentarios van a ser un poco más específicos. Si hemos de creer a la clase broligarca, espero que sepan ese término, de la oligarquía con los bros de la tecnología. Según ellos, estamos a punto de llegar a una superinteligencia artificial que resolverá todos nuestros problemas, ¿no? Resolveremos el calentamiento global, al parecer, calentando más al planeta a través de interminables nuevos centros de datos. Desataremos la creatividad humana haciendo imposible que artistas y escritores se ganen la vida. Crearemos una prosperidad incalculable generando más desigualdad. Estas son las contradicciones de esta visión que nos presentan.
Y bueno, tras las excelentes presentaciones de Ekaitz y de Sofía, quiero cuestionar dos mitos comunes que nos cuentan sobre la inteligencia artificial, enfocándome en los ámbitos de la educación y la gobernanza. O sea, este mito de que la inteligencia artificial producirá mejores pensadores, pidiéndoles que piensen menos y que creará gobiernos más eficientes, erosionando las libertades civiles. Entonces, el primer punto, punto número uno, la función esencial de la inteligencia artificial generativa, o como se dice en inglés, Gen AI, es incompatible, pienso yo, con la integridad académica. Y me quiero enfocar en el ámbito académico porque, bueno, soy profesor y me importan mucho estos temas, ¿no? Pero creo que al fomentar la adopción de la IA generativa en el ámbito educativo, estamos socavando directamente los principios que hemos estado intentando inculcar a nuestros alumnos. O sea, por un lado, les decimos que el plagio es malo. Por otro lado, les damos una máquina de plagio que además de todo puede reducir sus posibilidades de conseguir empleo, está causando daños al medio ambiente, está ampliando las brechas de desigualdad social en el proceso, etcétera. Y bueno, yo eso pienso que la IA generativa no es más que una forma de plagio derivado estadísticamente. Ya varios investigadores han demostrado que para lo único que son buenos los grandes modelos lingüísticos, los LLMs, es para realizar estas sofisticadas coincidencias de patrones, ¿no? Ah, sabemos que lo importante en un buen proyecto de plagio es que el producto final no debe hacer referencia directa al material original, ni parecerse demasiado a él. Y esta es una lección que las empresas de inteligencia artificial han aprendido muy bien. Con la inteligencia artificial generativa, el modelo toma el trabajo original y lo manipula intencionalmente para camuflar su fuente. Y esto constituye nada menos que plagio, digo yo. Claro, las empresas de inteligencia artificial han afirmado convenientemente que sus acciones no son plagio. Dicen que como el resultado no es una copia palabra por palabra del original, sino un resultado derivado que constituye fair use, como se dice en inglés. Y esto es exactamente lo que dice OpenAI. Estas compañías afirman que lo que hacen no es ilegal, no es plagio. Pero pienso yo que en lugar de poner atención solo al producto final, tenemos que poner atención a la relación social entre el plagiador y el contenido fuente. Los plagiadores toman el contenido de otra persona e intentan hacerlo pasar por el suyo, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacen estas empresas, independientemente de si utilizan una sola fuente o muchas fuentes y a pesar de sus sofisticadas paráfrasis. Y lo que yo veo en mi escuela, en el ámbito universitario, es que todo esto ha desencadenado dos tipos de efectos desastrosos en la educación. En primer lugar, se está redefiniendo la escritura como práctica crítica. Y esto me preocupa porque mis estudiantes están perdiendo su capacidad para generar ideas pensando teóricamente, conceptualmente a través de la escritura. En segundo lugar, me preocupa que la IA generativa está destruyendo la confianza entre profesores y alumnos. Mi capacidad para asumir que cualquier estudiante es realmente el autor de su trabajo se ha visto seriamente comprometida aquí. Entonces, por eso me gustaría que las universidades tal vez adoptaran medidas de transparencia que nos permitan tomar decisiones informadas sobre el consumo de la inteligencia artificial en el campus. Creo que por lo mínimo los estudiantes, los instructores deberían de tener derecho a exigir que la universidad se abstenga de utilizar los datos recogidos de sus actividades para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y esto es importante porque la universidad se está transformando en un territorio de datos más, un territorio configurado para facilitar la extracción de datos. Ok, ese es el punto primero. El segundo punto, la inteligencia artificial burocrática
es una gran amenaza para la libertad. Y bueno, se nos sigue diciendo que la inteligencia artificial general o AGI, como se dice en inglés, sigue siendo una fantasía promovida por la oligarquía tecnológica, pero al mismo tiempo creo que estamos asistiendo a la creación de lo que yo llamaría la inteligencia artificial burocrática, IAB, por sus siglas. La IAB está emergiendo como un agente autónomo dedicado a la aplicación rígida y descerebrada del procedimiento administrativo en el gobierno, ¿no? Aquí en Estados Unidos, mientras miles de funcionarios son despedidos de sus puestos, parece que el plan es sustituirlos por alguna forma de inteligencia artificial burocrática que actuará como interfaz entre el gobierno y el público, lo que queda del gobierno, claro. De cierta manera, la IAB es una killer app, porque la burocracia es un ámbito en el que el obstáculo, la ineficacia y la arbitrariedad son características positivas, no son errores. El senador americano Eugene McCarthy dijo ya en los 70 que una burocracia eficiente es la mayor amenaza para la libertad. Y aquí en Estados Unidos, por lo menos, la inteligencia artificial burocrática está a punto de convertirse en el burócrata más eficaz de la historia. Esto se debe a que pues, un burócrata artificial no se va a distraer con el deseo de ejercer su poder o de llenarse los bolsillos. Su único propósito es seguir instrucciones, sin importar los desastrosos resultados. Ya estamos viendo indicios de cómo va a funcionar todo esto. En Estados Unidos se está utilizando la inteligencia artificial para identificar estudiantes extranjeros con opiniones pro-palestinas y expulsarlos, a trabajadores del gobierno que pueden ser despedidos por su supuesta ineficiencia. Se está utilizando esta herramienta para identificar inmigrantes que pueden ser deportados simplemente porque tienen un nombre latino, a personas LGBTQ, porque son personas LGBTQ, mujeres que buscan información sobre abortos, etc. Entonces, este tipo de inteligencia artificial está actuando como juez, jurado y verdugo, llevando a cabo la agenda fascista de la administración de Trump contra cualquiera que se atreva a cuestionar la autoridad. Claro, para que todo esto funcione se necesita una cosa, la única cosa sin que la inteligencia artificial no puede funcionar, y esto es nuestros datos. Para darles un ejemplo, la colección de ADN de inmigrantes en Estados Unidos ha aumentado 5000% en los últimos 3 años. 5000%. Esta colección de datos masiva, como sabemos, se lleva a cabo por una alianza entre el gobierno y las corporaciones. Están las Big Tech, pero también las Bad Tech, compañías como Palantir y Clearview. Y ellas le están ayudando al gobierno estadounidense a llevar a cabo su agenda de extrema derecha. Y claro, entre más vulnerables los individuos, mayor la amenaza. Según los investigadores de Tectonic Justice, los 92 millones de personas con bajos ingresos en Estados Unidos ya están experimentando alguna forma de control algorítmico o de inteligencia artificial sobre sus vidas diarias. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que los organismos del sector público se están gobernando cada vez más por los principios de lo que el sociólogo George Ritzer denominó la McDonaldización. O sea, los principios de eficiencia, calculabilidad, previsibilidad y control. Guiada por estos principios, entonces la inteligencia artificial burocrática va a crear una tecnocracia de servicio público en la que la mayoría de nosotros experimentaremos no solo una erosión de acceso,
sino la continuación de un sistema que utiliza nuestros datos para explotarnos, con fines de lucro, con fines de control social, lo que sea. Entonces, ya para acabar, diría yo que los sistemas, tenemos que recordar que los sistemas diseñados en el nombre de la eficiencia, la calculabilidad, la previsibilidad y el control son y siempre serán antidemocráticos e inhumanos. Por eso es sumamente importante preguntar qué hacemos con la inteligencia artificial. Ok, muchas gracias. Gracias, Ulises. Bueno, ahora nos toca la parte de las preguntas para ver si alguien tiene alguna, si quieren ir haciendo y abrimos un momentito de intercambio. Yo tengo una pregunta, si se puede. Dale. Me pareció agradecerles a los tres, a Kaitz, Ulises, Sofía, a Josefina también, a Gabriela. Me parece muy interesante las ponencias de cada uno. No soy claramente un experto en el tema, digo, solo soy un usuario del tema que hoy nos estuvieron presentando. Y yo concuerdo con Sofía de que es necesario que la integración regional tiene que poder tomar este tema. Ahora bien, hoy la integración regional es incapaz de comprar vacunas de forma conjunta entre los países o incluso de hacer un caño de gas para llevar infraestructura de un país a otro. Entonces, quizás dejar en manos de los estados, me parece algo como demasiado importante como para dejar en manos de los estados y los gobiernos decisiones políticas de un tema que ya nos está atravesando la vida de todos. Entonces, la pregunta a los tres, pero tomando esto de Sofía, es... ¿de qué manera podemos reemplazar eh, este, esta decisión de dejarla en manos del Estado y cómo podemos hacer desde las universidades o desde qué lugar podemos construir algo propio latinoamericano sobre este tema? No sé quién quiere tomar la palabra, ¿alguno de los tres quiere responder? Dale, Sofi. Ahí yo. Sí, yo creo como vos, Matías, que me encantaría que la agenda sea parte de los estados, pero la realidad, como dije en mi presentación, no estoy viendo que la importancia sea esa, ni mucho menos, ni veo una agenda común de trabajo, pero sí veo voluntades en distintos sectores. Por un lado, el sector privado, con startups cada vez más dinámicas que se integran de forma latinoamericana, lo veo con buenos ojos, me parece que se necesita más regulación en ese sentido, porque las startups obviamente no vienen con mirada progresista, pero sí hay capacidades que se están generando a nivel regional que son muy interesantes. Por otro lado está lo que decías vos, las universidades. Me parece que ahí los vínculos interuniversitarios en la región los podemos hacer, son parte de la agenda de la sociedad civil, no necesitamos a los estados que nos vengan a decir con qué universidad firmar un convenio o con qué universidad poder desarrollar un prototipo o cómo hacer una solución tecnológica. Si bien siempre que participa el Estado y nos dan financiación, agradecemos, pero digamos, no es vital o esencial que así lo sea. Y después otro lugar donde veo con buenos ojos son el movimiento cooperativista, ¿no? O sea, nosotros en América Latina tenemos un fuerte movimiento cooperativista que ha sabido integrarse de una forma espectacular y el movimiento de software libre es enorme en América Latina, mucho más grande de lo que pensamos y de lo que imaginamos y produce tecnología de punta y tecnología de calidad. Eh, entonces creo que empezar a tejer esas alianzas es fundamental, porque noto que ahora lo que está pasando es que son nichos cerrados que no dialogan entre sí. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho. O sea, que el movimiento cooperativista y de software libre vaya por un lado, que las universidades vayan por otro, que las ONG vayan por otro, que las corporaciones vayan por otro, y que no haya un diálogo entre todos esos actores de la sociedad civil que son necesarios y que son fundamentales para poder imaginar estas tecnologías alternativas, porque coincido con vos, la respuesta no va a venir de parte de los estados, aunque me encantaría que así lo sea. Obviamente siempre se pueden empujar estas agendas, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco gente que está trabajando fuerte
con el peronismo en Argentina para tratar de impulsar esa agenda, pero no siempre es posible, digamos, no siempre es posible, no siempre es querible, no siempre se puede materializar en propuestas concretas por parte del Estado, y tiene que haber del otro lado un Estado que esté dispuesto a integrarse en estos esfuerzos. Pero sí creo que la sociedad civil tiene un rol ahí y que puede jugarlo y que depende de nosotros, porque es muy cómodo esperar a que la solución venga del Estado, pero cuando uno es el que tiene que llamar, buscar, ir, firmar el convenio, ver de dónde consigue la financiación y demás, todo se hace más complejo y todo se hace cuesta arriba. Pero ahí sí hay capacidades que se pueden generar y me parece que la respuesta tiene que venir por ese lado. No sé si te respondo, pero creo firmemente en que la sociedad civil tiene que empezar a dialogar intrasectorialmente para lograr encontrar esas respuestas. No sé, Kaitz, ¿vos querés dar respuesta a la pregunta también? A mí, y bueno, a complementar un poco, porque creo que es una pregunta muy interesante y es la pregunta clave. Creo que Sofía lo ha dicho todo. Vamos, yo estoy en esa línea completamente. Hay un elemento más, sobre todo explicándolo desde Europa, y es que es curioso que, o sea, que ni siquiera Europa haya sido capaz de hacer esto con el tejido universitario que tiene y el capital humano que tiene y los recursos humanos que tienen las universidades y el dinero que gasta en académicos, ¿no? O sea, no se me ocurre porque eso es así, más allá de porque es una colonia tecnológica de Estados Unidos, pero creo que en general el rol del Estado, y bueno, en esta carencia de la Unión Europea seguramente hubiera mucho poder geopolítico que ganar en América Latina si se hiciera ese desarrollo y si se tratara de involucrar no a los estados europeos, pero quizás a sus universidades. Bueno, ahí hay toda una cuestión geopolítica que plantear y que sería muy interesante tener en cuenta. Pero en términos un poco más de teoría del Estado, con todo este tema del desarrollo de la inteligencia artificial, pero de las tecnologías en general, yo soy de los que creen en un modelo público común, no tanto público comunitario, porque si no luego eso es un nido de asociaciones diciendo que hacen inteligencia artificial, que parecen consultoras de izquierdas o progresistas y que solo están canalizando recursos para hacer la nada, ¿no? Pero que sí que creo que hay un componente ahí de lo público común, de que el Estado financie mediante los impuestos y mediante la recaudación pública las infraestructuras tecnológicas. O sea, yo soy muy fan de los movimientos hacker, pero un movimiento hacker no va a alcanzar la escala de Facebook. O sea, creo que los estados tienen que volcar todo su poder, como ha hecho China con TikTok o como ha hecho Brasil con Lula, ¿no? Que se muestra que los estados tienen poder para bloquear determinadas acciones empresariales, pero para desarrollar modelos alternativos y después retirarse. Y después donde creo que está el debate es en la gestión de esas infraestructuras. Y es donde yo creo que quienes tienen que gestionar en función, la metainfraestructura tiene que ser una cosa que esté, los centros de datos, los cables submarinos, yo creo que eso tiene que ser una propiedad estatal donde podemos innovar en las legislaciones como ARSAT, quiero decir, solo que en lugar de almacenar el software sea capaz de distribuirlo entre las cooperativas. Creo que de esa forma seríamos capaces de ir mucho más lejos. Pero lo que quiero decir es la gestión de esas infraestructuras tiene que estar en manos de los movimientos sociales, de las asociaciones ciudadanas y en general de los colectivos organizados, ¿no? O sea, a mí no se me ocurre por qué las decisiones, las plataformas de alquiler ocasional como Booking, Airbnb, están en propiedad, están en propiedad además de fondos de inversión asiáticos que meten el dinero allí porque creen que es lo más rentable en este momento de crisis, en esta postcrisis de 2008 en la que vivimos, donde no hay lugar donde desplazar el crédito y mover el dinero y de lo contrario cae, entonces está yendo a este tipo de startups que decía antes Sofía, pero sobre todo que están teniendo un papel central en las políticas urbanas y de vivienda. Por lo tanto, ¿por qué no son los movimientos de la vivienda, los movimientos sociales que conocen la realidad? Yo sé que aquí el movimiento de la vivienda no se tan asentado, pero ¿por qué no son las cooperativas, ¿no? Si incluso en Argentina tenéis
esta capacidad de reparto cooperativo de los alimentos, ¿no? O sea, ahí no hay ni siquiera un problema, ¿eh? El problema es que no se está dando la suficiente comida e incluso se pueden establecer tecnologías para el traqueo de alimentos mediante blockchain sin fliparse y creer que la criptomoneda va a cambiar el mundo, pero tecnologías para traquear la distribución de los alimentos desde que están en el almacén hasta que llegan a la boca de las personas que lo necesitan, ya no solo para acabar con la corrupción, ¿no? Con las élites que utilizan esa comida para ganar dinero, sino para llevar a cabo procesos mucho más eficientes de distribución. Y lo mismo ocurre con Rappi. ¿Por qué está en propiedad o Mercado Pago? Porque hay un millonario ahí detrás. Y no son las cooperativas quienes controlan esas plataformas, en la línea de lo que decía Sofía, ¿no? Si están las instituciones o por qué hace falta cualquier persona en el mundo que quiera saber qué va a cenar pasar por un servidor de Estados Unidos para buscar un restaurante? ¿O por qué creemos que la meta librería, la meta biblioteca de Alejandría mundial es Google y eso no está gestionada por las universidades? Entonces ahí tiene que haber, creo, un tercer apoyo de las universidades públicas y de sistemas de qué sé yo, de elección de representantes más acorde con ese rol y hacer una triangulación entre sociedad civil, universidades públicas y estados. Y también los estados, ante este contexto, no pueden seguir siendo estados como los que son. Tienen que tender más hacia lo que decía el Che Guevara, de crear burocracias creativas y radicalizar las burocracias en los términos que exigía Varsavsky en Argentina de los 70, ¿no? Entonces el rol de las burocracias va a ir adaptándose y ya no van a ser gente que te obliga a hacer más papeleo que luego haya que automatizar y pagarle más a consultoras, sino que las burocracias van a ser las que van a ir detrás de ti buscando que hagas proyectos, buscando que hagas un hackathon sobre tal para solucionar qué cuál problema. Entonces podemos utilizar la tecnología para repensar la relación institucional en sí, esto es lo que dice Castoriadis, las instituciones de lo social, en lugar de tener un discurso más de, no, es que la tecnología va a hacer que se reduzca nuestra capacidad de lo que sea. No podemos enfrentar al hombre y a la máquina, o al ser humano, perdón, y a la máquina. Y tenemos que entender que la tecnología, la inteligencia artificial, es un derivado de la acumulación de técnicas históricas desde las cuevas y las piedras en las que se pintaban paredes hasta la actualidad. Y eso es lo que nos permite pensar en la inteligencia artificial no solo desde el punto de vista economicista, de cómo ahorramos y creamos rentabilidad, sino desde el punto de vista público común, de cómo creamos estas tecnologías para favorecer la promesa neoliberal que las empresas están cumpliendo, cómo descubrimos cosas de nosotros y nosotras mismas, cómo profundizamos en nuestras identidades y sobre todo cómo la tecnología, como la inteligencia artificial, se convierte en un apoyo para los procesos creativos y culturales. Es decir, que aplicar la inteligencia artificial para revisar entre enormes y enormes y enormes bases de datos de papers y encontrar algunas de las cosas que quieres leer, yo no veo nada problemático en eso. El problema es cuando utilizamos la inteligencia artificial para evitar tomar la decisión de los modelos educativos. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Memorizar y tener conocimiento enciclopédico o tener capacidad analítica y crítica? La inteligencia artificial puede apoyar a lo primero o puede apoyar a lo segundo. Pero insisto que esto va a ser, y la manera en que se decida esta dirección de la inteligencia artificial desde el sur, será la que logre crear un bloque hegemónico de poder alternativo en el propio uso, en el propio diseño y en la propia aplicación para solucionar los problemas. Esto, claro, es comunismo. Gracias, Ekaitz. Nico, ahora te doy la palabra. Ulises, ¿querés terminar de cerrar esta pregunta? Sí, solo un comentario muy rápido, porque estoy de acuerdo con lo que han dicho Sofía y Ekreitz. Una fuente de inspiración importante en mi trabajo ha sido el movimiento no alineado, que como decía Sofía, en la etapa de la Guerra Fría, el sur global, las naciones decidieron que no estaban de acuerdo ni con el modelo capitalista ni con el modelo comunista. Se trataba de buscar una tercera opción. Claro, ese movimiento estaba muy basado en los estados y creo que Sofía y Ekaitz tienen razón de que ahora el papel de la sociedad civil tiene que ser tan importante como el del Estado. Pero al mismo tiempo creo que no podemos ignorar el importante el rol del Estado. Y aquí yo he aprendido mucho de los modelos de grupos activistas en América Latina, grupos como Pobladores en Lucha o inclusive en Estados Unidos, grupos como Mi Gente, que nos sugieren que tenemos que actuar a tres niveles.
con el Estado, contra el Estado y más allá del Estado. Y creo que es importante que uno de esos niveles es trabajar con el Estado, porque si dejamos eso a que se ocupen otros de ese caso, pues creo que se van a empeorar mucho más las cosas. Ahorita no está muy buena la situación como para trabajar con el Estado en Estados Unidos, pero pues si queremos salvar nuestros movimientos democráticos, creo que tenemos que seguir poniendo atención y poniendo presión para que nuestros gobiernos pasen el tipo de legislación que nos proteja a nosotros, no a las empresas. Gracias. Gracias, Una cosa Ulises. solo, Luis, Nico, te sí. pregunto una preguntilla rápida. Yo no sé si era tanto capitalista, ni capitalismo ni comunismo, como ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, porque había algunos países no alineados que estaban gobernados por partidos comunistas. Entonces, que no parezca anticomunista el discurso. ¿Voy? Gracias. Nico, sí. Voy. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que muy interesante escucharlo. Uno, wow, dice, ¿cuánto se puede aprender en tres intervenciones de 10 minutos cada una? Escuchando a la Sofía, me quedé pensando si no estamos necesitando una teoría de la dependencia 2.0, aquella de los 60, ¿no? Con sede en lo económico, saliendo a contestar a las teorías desarrollistas. Bueno, pensaba en qué formas o bajo qué modo se construye hoy la dependencia entre regiones y países, pero me interesó mucho la metáfora que trajiste, Ulises, en relación a que la universidad hoy es, desde el punto de vista de la IA, un gran territorio para la extracción de datos, cuando históricamente a las universidades se las criticaba de ser ellas, las extractoras de datos producidos por la sociedad para, bueno, hacer sus negocios. Entonces, me gustó mucho esa, como invertir la carga de la prueba, poner ahora a la universidad en el lugar de, bajo esa metáfora, digamos, de la minería, en el lugar de la que es extractivizada, no sé si existe ese verbo, no importa, pero si fuera posible me gustaría que pudieras ahondar un poquito, unos minutos más en esa metáfora, porque me parece muy, muy, muy potente. Muchas gracias a los tres. Sí, gracias, Gracias, Nicolás. Nico. Bueno, esa metáfora viene esencialmente del trabajo que he hecho con Nick Holdry sobre el colonialismo de datos, donde pensamos precisamente en diferentes territorios, porque estamos hablando de un colonialismo que no se trata de adquirir territorios, sino de adquirir, apropiarse de la vida humana a través de los datos. Y para lograrlo se necesitan entonces de diferentes territorios de datos, que bueno, la universidad puede ser uno de ellos, lo que está pasando en el ámbito de los datos y la salud, o los datos y la agricultura, o la inteligencia artificial y la guerra. Cada uno de esos representa a uno de estos territorios, ¿no? Pero bueno, enfocándonos precisamente en la universidad, obviamente después de décadas de neoliberalismo y de privatización, creo que podemos ver muy claro que la universidad se está reorientando a esos objetivos, ¿no? Precisamente hoy en día a mí me recuerdan mis colegas que, bueno, tenemos que adoptar la inteligencia artificial porque es necesario preparar a nuestros estudiantes para sus formas de empleo en el futuro, ¿no? Para sus trabajos. Que creo que eso es muy mala aplicación y definición de lo que la educación debe de ser. Pero pues en eso nos toca, ¿no? Sobre todo en las universidades públicas que tienen más presión para utilizar los recursos del Estado precisamente para desarrollar y formar a estudiantes que sean buenos trabajadores, que sean buenos peones en el sistema corporativo. Y bueno, la universidad de hoy en día es un territorio súper dataficado a todas las funciones, desde lo que en inglés se llama recruitment, cómo vamos a conseguir a estudiantes para que se inscriban en la escuela. Todo eso es un proceso de mercadotecnia que utiliza datos extraídos de las
páginas web de las universidades, pasando a todo lo que pasa en la instrucción, a los salones de clase que están súper digitalizados, a los sistemas que utilizamos para dar clases en línea. Todas estas tecnologías son tecnologías third parties, de una tercera parte. No son tecnologías propias de la universidad, son contratos que la universidad paga para que vengan otras compañías a extraer todos esos datos. Mis estudiantes hoy en día están, les pedimos mucho, bueno, yo no personalmente, pero que usen un programa que se llama Grammarly. Antes era simplemente como un spell checker que te checaba tu gramática y tu spelling, pero ahora es una inteligencia artificial que te ayuda a preparar tus escritos. Entonces la universidad está pagando una licencia para que los estudiantes básicamente aprendan a no escribir. Y podemos seguirnos así a describir todos los diferentes ámbitos en la universidad, ¿no? Los servicios que se está prestando, por lo menos en las universidades americanas, para estudiantes que tienen problemas de salud mental, también son chatbots, son plataformas que extraen datos de ellos para entrenar a sus modelos, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo que estamos hablando precisamente ahora, de que la universidad es un mercado donde las empresas que quieren comprar datos de los estudiantes se les ha dado carte blanche para que hagan lo que quieran con todos esos datos. Bueno, muchas gracias, Ulises. Luzmila Vega había hecho una pregunta que creo que ya se respondió, pero igualmente la voy a leer por si alguien quiere agregar algo. La inteligencia artificial afecta muchísimo a los estudiantes porque no dejan que usen su pensamiento. Dice, aclara, es mi opinión. ¿Qué recomendaciones nos darían para utilizar una inteligencia artificial cuando sea necesario? En el ámbito de la educación, entiendo que está hablando. Yo ya he dicho mucho sobre la educación. No sé si Sofía o Ekaitz quieran aportar algo. Y, o sea, un poco que buena parte de los problemas que tienen las universidades yo creo que no son tecnológicos y creo que las soluciones tampoco son tecnológicas. Yo creo que en las universidades hay un problema enorme de recursos humanos y de financiación pública y de precarización, de burocratización, y decía Ulises, la burocratización absoluta, ¿no? Y su posterior privatización. Entonces, antes de resolver qué inteligencia artificial utilizamos, creo que tendremos que dar esa batalla. Después, bueno, tendríamos que dar la siguiente batalla, que es la de dónde se publican los artículos que escribimos, casi siempre en journals con un muro de pago. Entonces, toda la batalla de la inteligencia artificial tendría que ser automáticamente una batalla por el conocimiento libre y el conocimiento abierto. Yo creo que desde ahí podríamos plantear más problemáticas antes que la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué está pasando si buena parte de los académicos son los que están entrenando los modelos de inteligencia artificial con sus modelos, mientras pagan por publicar a las empresas que luego venden los datos a Google o a quien se los roba directamente? Entonces creo que el sistema académico que está cada día más asentado hacia el robo y hacia la mercantilización del conocimiento, y salvo algunos resistentes, pues en este caso desde la Academia Ulises, Nico, otras voces en el sur global que están sobre todo publicando revistas de conocimiento abierto. Perdón, es que tengo un nene por ahí gritando. Que por supuesto no está utilizando la inteligencia artificial ni utilizando ninguna tecnología, por eso está un poquito alterado, pero va por ahí, por cómo utilizamos la inteligencia artificial para problematizar estos asuntos, porque si propusiéramos un modelo de inteligencia artificial, yo lo pienso siempre con la UNAM en México, ¿no? O con alguna universidad, bueno, es que claro, en Pekín, pero que es una de las universidades públicas, la segunda más grande de todo el mundo. Quizá desarrollar modelos de inteligencia artificial con los datos que se generan en las universidades públicas de América Latina, y que eso sirviera no para dar a la gente deberes que no pueden solucionar y tareas estúpidas que luego tengan que hacer copiando la máquina,
utilizar la inteligencia artificial solo para antes de que empiece el trimestre o cada vez que se decida democráticamente en el claustro entre los profesores, para que los alumnos las alumnas reciban listas personalizadas de lectura. Con los temas que les interesan y con aquellos temas que les van a hacer pensar durante el año. Y si quieren acceder a algún tipo de resumen, porque no van a poder, quiero decir, igual no quieren dedicar el año leyendo a Sartre, igual quieren ver algunos resúmenes de algunas obras que le interesen de Sartre, algunos autores que hayan trabajado a Sartre, resúmenes no solo que sean con IA, sino que te marquen las páginas o que te hagan un collage de lecturas con fragmentos y que luego tú tengas la referencia para poder acudir a ellas, o una inteligencia artificial que te permita extraer datos que son necesarios para tu investigación sin tener que abrir 500 libros en la biblioteca y perder horas y horas y dejarte la vista, simplemente porque los documentos están digitalizados, tú quieres acceder a qué estaba pasando en el comercio con las Indias en el siglo XVII y accedes y de toda la base de datos recibes un informe y luego sirve para tu investigación. Yo creo que esas son las típicas prácticas que permitirían a los académicos ampliar, y no solo a los académicos, a la sociedad civil en general y al conocimiento, ampliar sus capacidades humanas, ser más creativos, tener capacidad de aprender, de adquirir más complejidades, más habilidades técnicas. Creo que el enfoque actual va hacia la mercantilización de la inteligencia y por tanto su eliminación y su destrucción. Creo que ese otro enfoque apoya a la inteligencia, no la aumenta porque sobre todo porque nunca vamos a conseguir replicar un cerebro humano. Eso lo sabían los científicos de la URSS en el siglo pasado y lo sabe cualquiera ahora. Entonces, dado que no hay ese peligro para que haga lo que hacen los seres humanos con los textos, que es interpretar la realidad, sacar cosas nuevas de las lecturas, ¿por qué no damos a las personas la capacidad de crear cosas nuevas? En lugar de hacer prompts a ChatGPT para replicar permanentemente lo que ya existe, ¿no? Entonces, ese es el cambio que tenemos que dar y yo creo que eso es un cambio muy prometedor y que a mí me apasiona y que a mí me ilusiona. Solo que, bueno, las condiciones, insisto, las relaciones de producción actuales lo impiden. Bueno, gracias. No sé si hay alguna última pregunta o ya vamos cerrando. Bueno, agradecerles a Sofía, a Ulises, a Kaitz, gracias. Fueron todas intervenciones increíbles que nos hacen irnos con muchas preguntas. Como digo yo, siempre es mejor irse con muchas preguntas y con pocas respuestas. Gracias, Gaby, por todo siempre. Y bueno, gracias a todos y todas los que asistieron. Gracias, Mati, y esperamos vernos en una próxima, seguramente. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao. Gracias. Gracias, Chao. chao. Hasta luego, buenas noches.